seguimiento. Qué lindo está esta mañana, de verdad, compartiendo juntos y en la presencia de Dios. A todo el centro en casa, de verdad un abrazo. Dios los bendiga muchísimo donde quiera que estén. La presencia del Señor llene sus vidas, corazones. Dios los colme en su presencia, así que prepárense para un momento de encuentro con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Iglesia, vamos a darle seguimiento a nuestra serie de este mes. Hemos estado conversando, hemos estado hablando acerca de cómo Dios nos está llamando a ampliar nuestros corazones, a ampliar nuestras vidas de acuerdo a las cosas que Él quiere hacer en nosotros. Y puede empezar a buscar Éxodo capítulo 3, porque estamos básicamente durante este mes haciendo lugar en los corazones para lo que Dios quiere traer. Nuestra tarea en este mes es hacerle lugar a Dios. Y cuando hacemos el lugar, el espacio para Dios, Dios lo va a llenar. Así que sea un mes de mucha esperanza, de mucha fe, de mucho anhelo, porque vamos a hacer lugar para las promesas de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Resulta que Faraón se volvió loco. No aguantaba ver al pueblo de Israel creciendo, así que en su locura mandó a matar a todos los bebés de Israel, a todos los hebreos. Una mamá dijo: yo jamás puedo permitir que eso pase. Y esta mamá, la única opción que podía encontrar en su vulnerabilidad total era entregar a su hijo en las aguas del Nilo y esperar que pasara algo. Así que ella hizo una canasta, puso a su bebé sobre esas aguas y las aguas lo guiaron. Lo que pasa es que la mano poderosa de Dios estaba guiando esa canasta hasta llegar a las manos de la princesa de Egipto, de la hija de Faraón. Ella recoge esa canasta, ella recoge ese bebé y lo empieza a criar, ¿verdad? Como su propio hijo. Y este niño, Moisés, crece en la casa, en el palacio de Faraón. Cuando ya es adulto, se encuentra a un egipcio agrediendo a un hebreo. Y él le indigna tanto, le enoja tanto que mata al egipcio. Lo entierra pensando que nadie se iba a dar cuenta, pero Faraón lo escuchó y Faraón quiso matarlo. Como Faraón lo quería matar, él tuvo que huir, escapó al desierto y en el desierto se encontró una muchacha, se casó y empezó a cuidar a las ovejas de su suegro. Un día, cuidando estas ovejas, muchas décadas después, sube su mirada y se encuentra que hay una zarza ardiendo, pero esta zarza no se consumía. Y sube a ver qué será esto. Y en ese momento se encuentra con algo impresionante: la voz de Dios. Y en Éxodo capítulo 3 nos encontramos esa escena y nos damos cuenta de lo que está pasando. Y dice, versículo 7: pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Vea que la tierra a la que Dios los quería llevar era una tierra buena y espaciosa. Era una tierra espaciosa. Era una tierra amplia. Y este es el asunto, que cuando Dios quiere hacer algo con sus hijos, Él nos busca llevar a tierras espaciosas, a lugares amplios. Pero esas promesas de Dios no caben en corazones pequeños. Esas promesas de Dios no encuentran lugar cuando hay corazones cerrados, porque la tierra y la promesa es espaciosa. Y entonces Dios necesitaba un corazón espacioso con el suficiente lugar para recibir esta promesa. Y empieza a hablarle a Moisés. Y empieza a decirle: Moisés, te voy a enviar, te voy a llevar. Versículo 11, vamos a estar brincándonos varios versículos. Capítulo 3, versículo 11. Pero Moisés le dijo a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Bueno, yo estaré contigo, le respondió Dios. Brinquemos al versículo 13. Pero Moisés insistió: ok, supongamos, ¿verdad? No estoy aceptando el trabajo, Dios, pero supongamos
que me presento a los israelitas y les digo, ok, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Y si me preguntan, ¿y cómo se llama? A ver si es cierto. ¿Qué les respondo? Ok, dice Dios, diles, yo soy el que soy. Brinquemos al capítulo 4, versículo 1. Y Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? Ya aquí lo siento como ansioso, ¿verdad? O sea, ¿y qué hago si nada pasa? ¿Y qué hago si no me dan pelota? ¿Y qué hago si y no quieren escuchar lo que les tengo que decir? ¿Y qué hago si no me creen? ¿Qué hago si me dicen, está tan pura paja, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en tu mano?, preguntó el Señor. Una vara, la tiró al suelo y se convirtió en serpiente. Era una señal. Versículo 10. Señor, este es Moisés, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que me haya comenzado ni ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente, me cuesta tanto hablar, me cuesta mucho trabajo hablar. Bueno, ¿quién le puso la boca al hombre?, respondió el Señor. Versículo 13. El Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a otra persona. ¿Qué Moisés más necio? Señor, te ruego que envíes a otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés. ¿Saben? Una gran visión no cabe en un corazón estrecho. Una gran visión no cabe en un corazón estrecho. Y de alguna forma yo siento que aquí Moisés se está identificando como un impostor. Porque creo que de alguna forma en estos primeros, las primeras objeciones, excusas de Moisés, nos encontramos que tienen que ver con su identidad y con su ego, ¿verdad? Porque dice, ¿quién soy yo? Ok, sí, como que había un asunto en la identidad de Moisés. Pero también dice, bueno, ¿y qué hago si no me creen? Yo ahí siento que va más por el ego, ¿verdad? ¿Y qué hago si llego allá y no pasa nada? Es que claro, es muy fácil aquí que la serpiente se convierte, que la vara se convierta en serpiente. ¿Y si llego allá y no pasa? ¿Y si llego allá y les digo y no me creen? Usted sabe, yo ahí quedar como tonto en el palacio del rey, ay, jamás. Usted sabe, yo quedar ahí, quedar mal delante de la gente, no, jamás. ¿Y qué hago si no me creen? Siento que tiene que ver con su ego. Todos hemos estado ahí porque a nadie le gusta quedar como tonto. A nadie le gusta quedar como tonto. Y por eso muchas veces huimos de las responsabilidades. Porque sentimos que si aceptamos demasiada responsabilidad, ponemos en riesgo cómo vamos a quedar. Y muchas veces preferimos decir, Señor, manda a alguien más. Aquí Moisés de alguna forma, de nuevo, siento que me recuerda a eso, como que se está identificando como un impostor. Si usted lo ha escuchado, hay algo que se llama el síndrome del impostor. Y este síndrome se da cuando una persona que tiene las capacidades y que tiene un éxito, una persona, un líder que tiene éxito y capacidad para hacer las cosas, de repente por el miedo, por el estrés o por la ansiedad, empieza a pensar que no es la persona correcta. Y empieza a creer que en realidad la gente a su alrededor se va a dar cuenta en algún momento que esa persona jamás debió haber estado ahí. Se van a dar cuenta que yo jamás debía haber sido el jefe de esta oficina. Se van a dar cuenta que yo jamás debía haber empezado a dirigir este discipulado. Se van a dar cuenta que yo jamás debía haber empezado a hacer esto. Se van a dar cuenta, pero tiene la capacidad. Pero tiene los éxitos acumulados, pero sí tiene la fuerza, el ímpetu, sí tiene experiencia. Pero hay algo dentro suyo que le dice, impostor. Y hay un estudio que dice que el 70% de las personas han escuchado esa voz. La voz que le dice, impostor, usted no debería estar ahí.
Usted sabe que usted no debería hacer eso. ¿Qué hizo cuando decidió ser papá? ¿Qué decisión más tonta? Jamás, usted no debió haber sido papá nunca. ¿Qué hizo cuando decidió casarse? Usted es un impostor, usted jamás puede hacerle frente al matrimonio. ¿Qué hizo cuando usted decidió asumir esta responsabilidad? Eso no es para usted, jamás debió haber sido usted. Impostor. ¿Sabe? Hay un físico que se llama Barry Barish. Yo sé que suena como a nombre de cómic, ¿verdad? Como un héroe, ¿verdad? Como Clark Kent, ¿verdad? Pero resulta que sí es un nombre de verdad, Barry Barish. Él es un físico, ganó el premio Nobel por sus estudios acerca de las ondas gravitacionales. Otro día le explico eso porque no quiero, ¿verdad? Pero hasta ahí se verá. Resulta que cuando ganó el premio Nobel, ¿verdad? Viaja hasta allá, le entregan esa medalla, le hacen toda la ceremonia, le toman esa foto, le entregan, le hacen la entrega, ¿verdad? Del premio de $1 millón para que pueda continuar con sus estudios por el bien de la humanidad, ¿verdad? Para beneficio de la humanidad, que es todo lo que busca el Nobel. Parte de lo que hace en ese entonces, cuando le entregan todo eso, tiene que firmar un libro de registro, donde acepta que sí recibió todo aquello que le tenían que entregar y acepta entonces que sí recibió el premio. Y entonces, él ¿verdad? Viene, toma el libro, ¿verdad? Pone la firma, pero dice que en su curiosidad quiso ver qué había en las páginas de atrás. Y empezó a darle vuelta y vio el nombre de algunos colegas que él conocía. Y da vuelta y empieza a ver personas que sí, que le eran muy familiares, hasta que llegó a un nombre que lo dejó congelado. Porque resulta que ese libro del premio Nobel, hace muchos años, lo había firmado Albert Einstein. Albert Einstein había recibido el premio que él estaba recibiendo ese día. Y en ese momento, dice el doctor Barish, que en ese momento sintió como un baldazo de agua fría, se le congeló el corazón. Y que a partir de que vio la firma de Albert Einstein en el mismo libro que él estaba firmando, le invadió la idea de que él era un impostor. De que se iban a dar cuenta en algún momento que habían cometido un error. Que él estaba esperando recibir un día la llamada que le dijeran: vean, nos equivocamos, tiene que devolvernos el premio Nobel. Que él de alguna forma lo invadió un temor, una ansiedad de que qué iba a hacer después, de que qué iba a hacer adelante, porque si él hacía algo y se equivocaba, se iban a dar cuenta que era un impostor. Si él hacía algo y le salía mal, todo se iba a saber y todo el mundo se iba a dar cuenta que él jamás debió haber ganado el premio Nobel. Y esa historia la cuenta en un podcast donde lo estaban entrevistando. Y entonces el que estaba dirigiendo el podcast le hace una observación muy interesante y le dice: doctor Barish, ¿sabe algo? Quisiera contarle algo. Albert Einstein se registró que Albert Einstein un día se autodenominó y él dijo: yo soy un estafador involuntario. Porque Albert Einstein estaba convencido de que él jamás debió haber recibido la atención que recibía, que él jamás debió haber recibido tanta atención y tanto reconocimiento como recibió él. Y entonces Albert Einstein dijo: me siento como un estafador involuntario, me siento como si estuviera estafando a todo el mundo, porque no deberían reconocerme como me han reconocido. Hermano, si Albert Einstein se sintió como un impostor, ¿qué esperanza tenemos el resto de los mortales, verdad? O sea, ¿cómo nosotros, con razón el 70% de los seres humanos, se han sentido impostores en algún momento? No debería ser yo. Hay gente mejor. Hay gente más capaz. Hay gente que lo podría hacer mejor. Yo creo que probablemente es cierto. Sí, hay gente que tal vez podría hacerlo mejor. El asunto es que no todos se atreven. Y tal vez nos sentimos como los grandes impostores en momentos en nuestra vida. Y la verdad es que en este momento, o sea, si volvemos a la historia de Moisés no estaba recibiendo el Nobel, ¿verdad? O sea, no era el momento de éxito de Moisés, era el momento de fracaso. Entonces, seamos honestos. En una teoría de liderazgo que se llama el gran líder, identifican 5 características que debían tener los grandes líderes, ¿verdad? Que se empezó a estudiar desde el siglo XX.
Y esas 5 características de los grandes líderes, que dice que tienen un montón de rasgos, que abarcan un montón de rasgos más, dice que los grandes líderes tienen inteligencia, autoconfianza, determinación, integridad y sociabilidad. Y Moisés, o sea, yo creo que Moisés era íntegro, perfecto, esa la tenía. Yo creo que era inteligente, ok, esa la tenía. Pero en el momento en el que Dios encuentra a Moisés, Moisés no tenía nada de autoconfianza, no tenía nada de determinación. Moisés, yo no creo que haya sido sociable. Si se fue a meter al desierto a cuidar ovejas él solo por décadas, yo creo que no era la persona como que uno quisiera invitar ahí una fiestilla para pasarla bien. No sé. Fijo, él tenía problemas para relacionarse con la gente. Entonces Moisés de fijo no calificaba como un gran líder. Ni usted ni yo hubiéramos ido a esa montaña a llamar a Moisés porque lo ocupábamos, porque él no calificaba en ese momento de su vida con las características que se supone que nosotros creemos que debería tener un gran líder. Pero aún así yo creo que Moisés no era un impostor, porque resulta que Moisés tenía exactamente lo que Dios estaba buscando. Él decía, ¿quién soy yo? Bueno, sos la persona que Dios está buscando. Y usted tal vez puede decir en este momento de su vida, delante de un reto, delante de algo que Dios está poniendo delante tuyo, ¿quién soy yo para hacer eso? Sos la persona que Dios está buscando. No necesitas saber nada más. Sos la persona que Dios está buscando. ¿Qué era lo que tenía Moisés? Una pasión ardiente por la justicia. Moisés no soportaba ver la injusticia. Moisés tenía unos ojos que detectaban donde se hacían injusticias y él tenía que hacer algo. Él no soportaba quedarse sin hacer algo cuando había injusticia sucediendo. Y entonces por eso cuando estaban maltratando al hebreo, él fue y mató al egipcio. ¿Por qué? Porque él no soportaba la injusticia. Pero tuvo que huir al desierto porque esa pasión se le salió de las manos de control. Y en el desierto llegó a un pozo y se encontró unos pastores que estaban agrediendo a unas muchachas. Porque estas muchachas estaban tratando de darle de beber a sus ovejas, pero los pastores no las dejaban. Y entonces, él vio esa injusticia y tuvo que actuar inmediatamente. Así que más de algún cosco debe haberle dado a este grupo de pastores. Imagínense cómo tiene que haber actuado Moisés para espantar a un grupo de pastores. No fue a uno, o sea, fue a un grupo de personas que estaban agrediendo a esas muchachas. Significa que Moisés tenía esta pasión por la justicia y él tenía que hacer algo cuando veía si se estaba haciendo una injusticia. Él tenía que actuar. Pero le voy a decir algo. Nuestro llamado, cuando yo veo esto, recuerdo que nuestro llamado y la frustración suelen caminar de la mano. Nuestro llamado suele caminar de la mano con la frustración. Porque muchas veces las cosas que nos frustran precisamente porque son cosas a las cuales Dios nos está llamando. Y Moisés veía la injusticia y decía, ¿por qué nadie hace algo? Hay que hacer algo. Y él en su inmadurez lo que hacía era que expresar ese llamado inmaduramente, y lo que hizo fue hacerlo de una forma destructiva. Y entonces, pero estaba esa pasión dentro de él. Y Dios te ha dado a ti ojos para poder ver cosas que otros no ven. Y por eso te indigna que otros no las vean. Y tal vez usted dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué este desorden en esta área si debería ordenarse de esta y esta manera? Pero ¿por qué maltratan a las personas en esto si debería hacerse así, 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 así? ¿Pero por qué sucede esto, esto y esto? Y hay cosas que te están indignando. Lo que pasa es que la humanidad está llena de personas que se indignan, pero que dicen, Dios manda a alguien más. Yo me atrevo a decir que la respuesta que Dios más recibe de su iglesia es, Dios manda a alguien más. Yo me atrevo a creer eso, la verdad. Yo considero que las respuestas que Dios más está acostumbrado a recibir de los discípulos, de los creyentes, de aquellos que
que dicen: Señor, tú estás en el centro de todas las cosas, todo lo demás en segundo lugar, suele ser: Dios, manda a alguien más. ¡Qué barbaridad lo que está pasando! Dios, manda a alguien más. Gloria a Dios. Ya. Y yo me imagino a Dios, ¿verdad? Que está diciendo cuando nosotros decimos: Dios, haz algo, manda a alguien. Y Dios dice: ajá. Sí, adelante. No, no, Dios, o sea, alguien más, me refería a alguien más. Porque cuando Dios nos ha dado ojos para ver cosas que nos indignan, es porque probablemente también ha preparado nuestro corazón para abordar eso y hacer que el reino de Dios venga sobre ese lugar y sobre esa situación. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y la respuesta de un corazón no puede ser: Dios manda a alguien más. Moisés empezó a responderle así a Dios. Dios necesitaba madurar el llamado de Moisés y aprovechó el desierto para que en sus años de desierto Moisés pudiera madurar el llamado que él tenía. Pero nuestra respuesta a estos momentos marca siempre la diferencia, porque cómo respondemos impacta directamente lo que sucede con nuestra vida. Y la respuesta de Moisés fue encoger el corazón. Si yo se lo pudiera explicar como yo me lo imagino, eso es mi imaginación, como yo me lo imagino, es que la respuesta de Moisés fue encoger el corazón. Tener un corazón pequeño, porque el corazón pequeño sale menos herido. Cuando uno tiene un corazón pequeño no caben las grandes cosas, entonces uno sale menos herido. Uno vive más tranquilo. Cuando uno tiene un corazón pequeño, entonces en ese corazón pequeño Dios quiere hablar algo grande, pero en ese corazón pequeño no cabe, ¿verdad? Porque el corazón está pequeño. Porque el corazón ya permitimos que el desierto nos lo encogiera, que el desierto lo secara, ¿verdad? Hay corazones que parecen como una pasa delante de Dios. Corazones como que se han secado, se han hecho pequeños, porque es más fácil vivir así de alguna forma. Uno sale menos herido, uno se ilusiona menos. Y de alguna forma se desilusiona menos, diría uno, tal vez. Y por eso Dios quiere venir a hablarle a Moisés. Y Moisés: manda a alguien más, Dios. Manda a alguien más, Dios. Manda a alguien más. Yo ya pasé por ahí, yo ya traté. Dios, tú sabes que yo ya hice lo que pude como yo lo sabía hacer. Señor, manda a alguien más, manda a alguien más, manda a alguien más, manda a alguien más, manda a alguien más. Dios estaba madurando ese corazón, pero ese corazón respondió encogiéndose. Y cuando le dice: Dios, manda a alguien más, sucede algo muy increíble con la vida de Moisés. Porque Moisés no solo es la primera persona que es enviada explícitamente por Dios para representarlo en algo, para marcar el futuro de la nación, para decir: no es Faraón el que define el futuro, es Dios el que lo hace. Y Moisés fue el primer representante que se envió en toda la historia de esa manera. Pero no solo eso, resulta que Moisés es la primera persona en la Biblia en enojar a Dios. Esto es súper interesante. Moisés es la primera persona en la Biblia que enoja a Dios. Es la primera persona de que sus acciones dicen: y Dios se enojó. Que explícitamente dice: y Dios se enojó. Porque cuando nosotros vemos y caen Adán y Eva, nunca dice: y Dios se enojó. Lo que pasa es que nosotros nos lo imaginamos así, porque nos han enseñado un Dios enojón. Pero entonces nos imaginamos que Dios se enoja y Dios les dice: salgan del Edén, ¿verdad? Pensamos que Dios lo hace por enojo, pero eso somos nosotros. La Biblia no lo dice así. Entonces Adán y Eva caen en pecado, pero Dios no se enoja. Caín mata a Abel, pero Dios no se enoja. Se construye la torre de Babel porque quieren hacerse un nombre para ellos mismos, pero Dios no se enoja. El mundo se vuelve a su pecado y Dios tiene que enviar el diluvio, pero Dios no lo hace por enojo. Dios no lo está haciendo por desquite. Viene el juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero no es Dios enojado. Es que nosotros pensamos que todo eso son señales de que Dios está enojado y volando patadas. No. Lo que la Biblia presenta es a Dios haciendo justicia y cuidando a su creación. Y por eso es que hace esas cosas, porque Dios está velando por su creación, por el bien de su creación, porque Dios las está cuidando.
Pero el primer momento donde explícitamente dice, Dios se enojó, sucedió ese momento, la zarza ardiente, la tierra santa, donde las sandalias había que quitárselas. Ese fue el primer lugar donde a Dios se le riegan las bilis. Moisés, ha escuchado el dolor de mi pueblo. Ve. Ay, Dios, pensé que ¿quién soy yo? Yo estoy contigo. Ve. Pero ¿quién me envía? El yo soy está contigo. Ve, Moisés. Pero ¿y si no me cree? Vea, Moisés, tire la vara y se va a convertir en serpiente. Wow, vea, Moisés, hasta yo estoy impresionado, le dijo Dios. Hey, no sé. Dios, mandé a alguien más, en serio. Es que yo no sé hablar. Pues yo soy el que te ha dado la boca. Yo te voy a ayudar y te voy a dar las palabras. No sé. Es que en serio, esa es la escena literal. Hasta el momento que dice, y Dios ardió en ira contra Moisés. Hay iglesias que son muy buenas para decir que Dios está enojado con el mundo, ¿verdad? Que Dios está enojado con el mundo. Para estar diciendo, es que Dios está enojado por todo el pecado y por todo lo que están haciendo. Moisés logró lo que ni Sodoma había logrado. Moisés logró ni lo que la gente del diluvio había logrado. Moisés fue el primero en enojar a Dios. A veces su ira no es que está ardiendo en el mundo que está entregado a sus pecados y a sus cosas. El mundo será el mundo. A veces la ira de Dios está sobre la iglesia que Él está llamando y esa iglesia no se atreve a responder, heme aquí, envíame a mí. Y por eso es una gran responsabilidad ser discípulo de Jesús, seguir a Dios y decir, Señor, aquí está mi vida, de verdad eres lo primero, todo lo demás viene segundo. Porque Dios te está llamando. Dios te está llamando. Ahora, Moisés era inteligente, la verdad, yo tengo que aceptarlo. Moisés era inteligente porque él sabía que salir del desierto que lo que le esperaba al salir del desierto era más difícil que el mismo desierto. Nosotros usualmente tenemos la idea, ¿verdad? Decimos, Señor, sácame de este desierto en el que estoy, ¿verdad? Y entonces nada más nos imaginamos, ¿verdad? La tierra que fluye la leche y miel. Está bien, claro, por supuesto. Pero Moisés sabía que salir del desierto implicaba enfrentar a Faraón. A veces vivir en el desierto es más fácil. Es seco, es duro, es difícil, pero a veces es más fácil vivir en el desierto. Y a veces amamos más nuestros desiertos. Preferimos nuestros desiertos a enfrentar los faraones. Y el mundo está lleno de personas que se acobardan delante de los faraones. Gente con corazones pequeños viviendo en un desierto perpetuo. Porque prefieren vivir en un desierto perpetuo con sueños pequeños, con vidas que no están entregadas para marcar la diferencia, para buscar a Dios, para servir a Dios. Porque es más fácil vivir, la verdad, muchas veces en el desierto que enfrentar los faraones que están afuera. Salir del desierto implicaba enfrentar a Faraón. Cuando Jesús, el Espíritu Santo, lo llevó al desierto, Jesús no subió al Getsemaní. No, Dios mío, no me mandes al desierto porque me va a tentar Satanás. No, Jesús fue y venció a Satanás. Pero al salir del desierto le tocaba la cruz. Y al enfrentar la cruz, ahí sí Jesús subió al Getsemaní y le dijo, Padre, si se puede pasar esta copa, pásala, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. A veces el desierto, vivir en el desierto es más fácil que lo que nos espera afuera. Pero si Dios nos está enviando, es porque Él va a estar con nosotros. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y por eso creo yo que Dios no encuentra muchos corazones en los cuales llevar a tierras amplias, porque es más fácil tener corazones pequeños viviendo en desiertos. Moisés entonces no solo está hablando de su identidad, su ego, sino su capacidad, porque él dice, es que me cuesta mucho hablar. Me cuesta mucho hablar. Para mí es muy difícil hablar, le dice. Para mí es duro hablar. Para mí tengo que hacer demasiado esfuerzo. Es algo difícil para mí el pensar en hablar. Y es cierto, probablemente Moisés nació con alguna dificultad en el habla,
porque la Biblia no nos explica. Es cierto que tal vez había algo físico en él que le dificultaba hablar, pero seamos honestos. Si usted le tocó crecer en la casa de un loco que cuando se enoja manda a matar bebés, ¿qué cree usted que va a pasar con su voz? ¿Usted cree que ese era el lugar para que un niño levantara su voz, riera y jugara? ¿Usted cree que ese era el ambiente donde un niño de verdad podía levantar su voz y donde un adolescente podía decir, no me parece a mí, Faraón, ¿qué le pasa a usted? ¿Usted cree que ese de verdad era el ambiente donde alguien podía levantar su voz? Probablemente, viviendo con alguien tan loco para llegar a ese tipo de cosas, era un lugar donde solo se podía sobrevivir callado. Y yo pienso que probablemente lo que sucedía con Moisés, aunque tal vez sí pudo haber sido algo de nacimiento, yo creo que también fue impactado porque creció en un ambiente donde probablemente tenía que no molestar, quedarse callado, no estorbar. Y este es el asunto, que ahora Moisés estaba ya viviendo su vida de adulto, su llamado de Dios, pero lo que traía en el momento del llamado de Dios fue lo que tal vez le ayudó a sobrevivir en su niñez. Porque muchas veces hay cosas que nos ayudan a sobrevivir en la niñez, pero ya nos estorban como adultos. Y entonces en la niñez, como había tanto conflicto en tu casa, aprendiste que había que echar chistes. Y entonces lo que haces es, en los momentos más inadecuados, decís algo gracioso, porque aprendiste que para sobrevivir esos momentos había que usar el humor. Y ahora estás como adulto, estás hablando cosas serias con tus jefes o con tu esposo o lo que sea, y se te salen los chistes más inapropiados en los peores momentos. Porque lo que te ayudó a sobrevivir de niño, lo estás trayendo como adulto, y como adulto ya no te ayuda a sobrevivir, como adulto te estorba para crecer. Tal vez fue el huir. En esos momentos era tanto lo que estaba sucediendo que tenías que huir, tenías que aislarte, tenías que quedarte callado. Y lo que te ayudó a sobrevivir en ese momento, ahora como adulto, te está estorbando. Porque un adulto no huye, un adulto se compromete, un adulto lucha por las cosas, un adulto se queda y enfrenta las consecuencias. Eso es lo que hace una persona madura. Pero traes la actitud de un niño a la vida de un adulto y decís, qué raro, ¿por qué me cuesta tanto? Por eso la Biblia dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Para un niño a veces está bien tener que manejar cosas así, lo mejor que sabe hacerlo. Pero dice, pero cuando ya fui adulto, dejé lo que era de niño. Hay personas acá a las cuales Dios está llamando a dejar las cosas de niño y vivir una nueva temporada de madurez en la cual vas a ver cosas nuevas de Dios, porque Dios te está llamando. Pero es hora de dejar las cosas de niño. Es hora de abandonar las cosas de niño. Te sirvió para sobrevivir una temporada, pero estás en otra temporada, estás en otro tiempo, estás en otro momento. Puedes enfrentar la vida diferente. Y Moisés le dice a Dios, es que me cuesta tanto hablar. Literalmente lo que Moisés dice es, Dios, es que me pesa la boca y me pesa la lengua. Me cuesta tanto. Moisés lo que está diciendo es que me pesa la boca y me pesa la lengua. Dios le estaba mandando a hablar, a representar la voz de Dios. Y Moisés lo que estaba diciendo es, Dios, como que él pensaba, Dios, yo conozco gente que habla mucho mejor que yo. Yo conozco gente que lo puede hacer mucho mejor que yo. Dios, pero es que yo he conocido, yo crecí en el palacio, yo sé cómo se habla en el palacio, yo sé el nivel de retórica que hay en el palacio. Señor, a mí me cuesta tanto, para mí es un trabajo, para mí es un esfuerzo tan grande. Ay, Dios, pero es que donde me estás llamando, Señor, hay gente que es tan buena en las matemáticas y los cálculos le salen rapidísimo, pero a mí me pesa tanto, a mí me cuesta tanto.
Dios, es que en esa mesa, en esa oficina, la gente habla tan fluido el inglés y con una pronunciación tan elegante. Pero yo con mi pronunciación, hasta que les doy risa, a mí me cuesta tanto. Me pesa tanto. A otros se les hace fácil. Otros levantan esto con mucha mayor facilidad. Pero a mí me pesa. A mí me cuesta. ¿Por qué no buscas a la gente a la que no le cuesta, Dios? ¿Por qué no buscas a la gente que lo levanta fácil? A la gente que no le pesa la lengua. A la gente que no le pesa la boca. ¿Por qué me estás buscando a mí, Dios? Porque lo que Dios estaba buscando no era alguien que tuviera esto, que le saliera súper fácil. Dios estaba buscando a alguien que amara lo que Él ama, que buscara lo que Él busca. Y hay lugares y oportunidades a las que Dios te está llamando y vos decís: yo soy un impostor, porque yo no levanto este peso tan fácil como lo levantan los demás. Yo soy un impostor porque yo no levanto esto tan fácil como lo está levantando la gente a mi alrededor. Yo no debería estar aquí. Debería haber alguien más aquí. Debería haber alguien más en esta posición. Debería haber alguien más asumiendo este reto. Yo te diría algo. Tal vez una persona, o mi primer impulso sería decirte: cree en ti mismo. Pero me muerdo la lengua. Porque te voy a ser honesto. Tu autoestima está centrada en vos mismo. Y lo que necesitas no es creer en vos mismo. Lo que necesitas es creer en el Dios que te está enviando. Yo no tengo ningún problema con la autoestima. Una de nuestras grandes palabras como iglesia es que somos humanos. Yo creo que hay que tener una autoestima sana, saludable, sanarla. Pero la autoestima, te voy a decir algo, nunca te va a llevar tan lejos como la gracia te puede llevar. La gracia siempre te llevará mucho más lejos que la autoestima. Y vivimos en una cultura muy terapéutica, ¿verdad? Donde solo se nos enseña la autoestima, lo que está centrado en nosotros, basado en nosotros. Pero Dios nos está llamando a vivir por su gracia. Y te voy a decir algo, honestamente, algo que yo he experimentado. Cuando yo veo lo lejos que me lleva la gracia de Dios, inmediatamente mi autoestima empieza a ser sanada. Inmediatamente mi autoestima empieza a ser fortalecida. Cuando yo veo lo lejos que me lleva la gracia de Dios, hay algo que sana en mi corazón, hay algo que Dios hace conmigo y mi autoestima se vuelve más fuerte, se vuelve más sana y se vuelve mejor. Pero no porque yo estaba buscando centrar las cosas en creer en mí mismo, sino en creer en Dios, que me lleva mucho más lejos de lo que me lleva a creer en mí mismo. Y Dios te está llamando. La respuesta más fácil, la que Dios siempre recibe, es: Dios manda a alguien más. Pero vas a saber algo: la tierra amplia, las promesas amplias de Dios no van a caber en un corazón que solo responde: Dios manda a alguien más. Dios está ampliando, ensanchando, extendiendo el corazón de esta iglesia, porque hay nuevas cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Sueños, visiones, dirección, oportunidades. Dios ha estado trabajando, porque yo sé que aquí hay gente que ha sido fiel, que está siendo formada por Dios. Yo sé que hay gente aquí que ha sido fiel, tan fiel en sus desiertos. Dios te ha madurado, Dios te ha preparado. Pero para la próxima etapa a la que Dios te está llamando, solo ensanchando el corazón se logra. Solo ensanchando el corazón se logra. Pongámonos de pie. Hermano, si usted no recibió la Santa Cena cuando ingresó en la comunión, por favor levante su mano para entregársela, porque vamos a tomarla en este momento. Y todos están invitados a la mesa de Jesús. Todos están invitados a la mesa de Jesús. Todos están invitados a la mesa de Jesús. Yo
sé que a veces uno entra en carrera y saludó a alguien, se le olvidó. Si usted no la recibió, levante su mano. Nuestros servidores se la van a estar entregando. Tan lindo, muchas gracias, servidores, por ese trabajo que ustedes siempre hacen por la iglesia. Dios les bendiga muchísimo. De este lado derecho había un par de personas. No te prives del regalo de tomar la Santa Cena, de sentarte en la mesa de Jesús. Si hay que arrepentirse de pecados, arrepiéntase. Si hay que buscar a Dios, búsquelo. Pero siéntese en la mesa de Jesús en esta mañana. Seamos parte de este momento. ¿Sabe cuando Lucas habla del momento de la transfiguración? Jesús subió al monte y en ese monte dice se aparecieron Elías y Moisés y estaban hablando con Jesús. Lucas hace algo muy bonito porque Lucas menciona el tema de conversación. Lucas menciona de qué estaban hablando, porque qué curioso saber de qué se podían sentar a hablar Elías, Moisés y Jesús. Y Lucas, el tema de conversación que nos menciona es que dice que estaban hablando de la salida de Jesús, de lo que quiere decir su llegada a la cruz. Pero hay algo muy curioso que yo creo que fue puesto ya al propio, es que la palabra salida es la palabra éxodos. Así que Moisés estaba sentado con Jesús hablando del éxodo de Jesús. Pero yo creo que la única forma en la que Moisés podía estar hablando a Jesús, fortaleciéndolo en ese momento, ayudándolo, conversando con él, algo que valiera la pena, acerca del éxodo que le esperaba, de la cruz que le esperaba al salir de ese lugar, era porque primero Moisés pasó su propio éxodo, porque primero Moisés pasó su propia salida, que llevó también a la salida del pueblo de Israel. Dios te está llamando a tu salida. Jesús te está llamando a tu salida. Es hora de salir de esa etapa. Es hora de salir de ese desierto. Es hora de salir de esa temporada. Y hay algo nuevo que Dios está abriendo delante tuyo. Tu éxodo está delante tuyo. Vas a decir: Dios, envía a alguien más. O vas a decir: Dios, heme aquí, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jesús.